los micrófonos, por favor, ya hasta cuando cada uno activar. Me da. Hola, hola, ok. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que ofrece la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, que forma parte del Gobierno de la República. En esta transmisión especial que se realiza a través del Facebook Live de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes y también a través del Teatro Nacional Manuel Bonilla. Esta noche nos reunimos nuevamente para darle continuidad a una serie de conversatorios que en conjunto con el licenciado Omar Alexis Sevilla hemos preparado, ¿verdad?, para todos ustedes, donde hemos estado destacando diferentes temáticas. Hemos estado hablando de la independencia de la Federación Centroamericana, resaltando también la figura de algunos héroes y próceres de nuestro país. Y bueno, esta noche el tema que nos reúne es los héroes y próceres en la historia de Honduras, ¿verdad? Ese es el tema, los héroes y próceres en la historia de Honduras. Para ello tenemos, como siempre, la presencia de nuestro amigo Omar Alexis Talavera y también esta noche se une a nosotros el licenciado también en historia, ¿verdad? El licenciado Jorge Alberto Amaya. Es realmente un placer para nosotros poder contar con su presencia y vamos a darle el preámbulo, como lo hacemos cada miércoles, al licenciado Omar Talavera para luego presentar a nuestro invitado, quien trae una exposición muy interesante, como lo es el licenciado Jorge Alberto Amaya. Así que comenzamos con el licenciado Omar Talavera. El micrófono.
Perdón. Sí, les decía que para mí es un placer realmente dar continuidad a esta serie de conversatorios que hemos iniciado pues en este mes de septiembre, que es considerado el mes de la patria, ¿verdad? En la cual celebramos los hondureños, aunque muchas veces entramos en los diálogos y las discusiones de que si hay que celebrar o no hay que celebrar, porque hay que celebrar. Incluso algunos dicen que, pues, que no somos independientes, que somos dependientes, y ustedes saben que esto se presta mucho realmente a lo que es pues, el conversatorio, el diálogo, el hecho de tener diferentes posiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues por eso hemos hablado de diferentes personalidades que tuvieron una participación activa en este proceso de separación del Reino de España, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que nos hablaba el colega Guillermo Varela con Denis Portillo, que nos hablaban justamente del sabio José Cecilio Díaz del Valle, o también como nos hablaba Ismael Cepeda, quien nos hablaba de Dionisio de Herrera, ¿verdad? Iniciamos hablando con el licenciado Carlos Molina, el primer conversatorio sobre la bandera nacional el 1 de septiembre, ¿verdad? Y el miércoles pasado, el máster Edgar Soriano nos hablaba también sobre algo muy importante, como fue la Federación Centroamericana, ese proyecto, ¿verdad?, que se dio hacia 1824, luego de la separación de México, y que desgraciadamente, pues, digamos que no cuajó la idea, pero que todavía se mantiene latente esa idea de que realmente seríamos mucho más si fuéramos una república grande como la que soñó Francisco Morazán, como la que soñó Valle, etcétera, ¿verdad? Pero justamente hoy es como para poner, digamos, la cereza al pastel, ¿verdad? Con este tema de hoy. Los héroes y próceres de la patria, así como lo tiene titulado el doctor Jorge Alberto Amaya, un amigo y colega, ¿verdad? Y que justamente con esa portada que podemos ver ahí, una portada preciosa y yo digo que lindísima y que no la voy a explicar posteriormente, ¿verdad? Entonces, este es un tema de suma importancia. Incluso también por lo mismo que hablaba yo de la independencia, ¿verdad? ¿Qué es ser un héroe? ¿Qué es ser un prócer? Incluso, digamos, podríamos ya adelantar algunas preguntas. ¿Será que realmente se puede ampliar esta cantidad de próceres que tenemos generalmente en el panteón sagrado de la patria? Que en las escuelas, en los kinder, en los colegios, siempre se hace un altar a la patria, ¿verdad? Y ahí se colocan las figuras y las imágenes de estos próceres. Entonces, todo esto justamente fue lo que nos llevó a plantearnos la idea de desarrollar este tema. Y pensando y analizando quién sería la persona idónea para que nos ilustrara y que nos educara y nos enseñara sobre este tema, pues pensamos en el amigo Jorge Amaya, ¿verdad? Quien pues tiene también sus clases en la Universidad Pedagógica, en la Nacional Autónoma, y es un muy buen amigo y sobre todo colaborador, así que pues le agradecemos al doctor Jorge Alberto Amaya por su presencia en esta noche. Y yo no quiero seguir hablando porque pues realmente quien tiene que hablar es él y no el servidor. Así que hoy este preámbulo de lo que hemos visto y de lo que esperamos ver y escuchar este miércoles, ¿verdad? Y el próximo miércoles que estaríamos hablando de la figura del general José Francisco Morazán Quesada, ¿verdad? Así que, Giovanni, te cedo otra vez el micrófono. Muchísimas gracias, licenciado Marta Lavera, por ese preámbulo que le ha hecho a nuestro invitado. También una síntesis de lo que hemos estado viviendo todo el mes de la patria y lo que se viene. Bueno, esta noche es un honor poder presentar de parte de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes y del Teatro Nacional Manuel Bonilla, presentar a nuestro invitado, ¿verdad? Él nació el 8 de mayo de 1970 en Tegucigalpa, Honduras. Forma parte de la nueva generación de historiadores hondureños con estudios especializados. Es graduado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Labora como docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Sus investigaciones tienen un esclarecimiento del rol que juegan las migraciones en la formación de nuestra identidad. Entre sus obras publicadas tenemos Los árabes y palestinos en Honduras, 1900, 1950, 1997, Los judíos en Honduras, 2000, Los chinos de ultramar en Honduras, 2002. En 1995 se hizo acreedor al Premio de Estudios Históricos
del rey Juan Carlos I, otorgado por la Embajada de España en Honduras. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, ¿verdad? Un destacado historiador, escritor y profesor de la universidad, Jorge Amaya. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni Arauz, un placer saludarle. Omar Talavera, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente a la Dirección General de Cultura de la República la invitación para, en este mes de la patria, hablar del tema de la construcción del Panteón de los Héroes Nacionales. Agradezco también al Teatro Nacional Manuel Bonilla, que le tengo muchísimo cariño. Desde niño que estaba en la escuela nos llevaban a diferentes eventos culturales y me encantaría en el futuro poder colaborar con ustedes también para poder hablar de la historia del Teatro Nacional Manuel Bonilla de Tegucigalpa, un espacio cultural que gestiona la Dirección General de Cultura, que es de los principales espacios de cultura de la capital y también de toda la República. Y sería importantísimo poder planificar en el futuro una charla sobre el teatro. Así que agradezco a todos ustedes la invitación. Agradezco también a las personas que se han conectado para acompañarnos en la charla, que como ven en el título, pretende exponer cómo se dio la construcción histórica de los héroes y próceres de la patria, cómo fue que se inventó ese panteón de los héroes nacionales, qué significado tenían, cómo se realizaron los homenajes y exaltaciones a esos héroes. Ese es el propósito de esta charla, que es un tema, les comparto, que he venido investigando desde hace más de 20 años. He estudiado el tema de la construcción de la identidad nacional, de los símbolos patrios dentro del marco de la identidad nacional en Honduras, y cómo estos héroes, ese panteón de los héroes encabezados por Francisco Morazán y luego José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, Dionisio de Herrera, José Trinidad Reyes y luego Lempira, fueron importantes vehículos en la construcción del sentimiento de identidad nacional y de civismo en la historia de Honduras de los últimos 200 años. Ha sido un tema pues que me ha interesado mucho y espero que les guste la conferencia, que les guste la charla. Espero aclararles algunas dudas que tengan sobre este tema y pues también aportarles nuevos conocimientos para cosas que desconocen. Y pues acá les presento una portada muy interesante que nos da cuenta de cómo es que se fue construyendo ese panteón de los héroes, cómo se hacía, ¿verdad? ¿Qué se hacía para edificarlos, para ensalzarlos como héroes? Y ahí vemos justamente una fotografía de cómo se celebró en Tegucigalpa el centenario de la muerte del general Francisco Morazán en el mes de septiembre de 1942 durante el gobierno del general Carías, y vemos una foto realmente excelsa en la que un grupo de jinetes estudiantes del Instituto Normal de Tegucigalpa, lo que hoy en día es el Instituto Central Vicente Cáceres, están imitando la caballería que usó el general Morazán y vienen avanzando desde la segunda avenida de Comayagüela, la calle Real, desde el Parque La Libertad, subiendo hacia el Puente Mayor y luego hacia el Parque Central para rendirle tributo en el día del centenario de su muerte al general Morazán. Como ven, es en realidad un evento y una ceremonia apoteósica, ¿verdad? Donde los jóvenes tuvieron que agenciarse de caballos, de uniformes militares de gala para rendirle tributo a Morazán. Y atrás vienen otros muchachos, otros estudiantes desfilando, y en las aceras se puede ver en la calle a la gente de la capital disfrutando el desfile del centenario de la muerte de Morazán
y del 15 de septiembre. Esto nos da idea, pues, de que el Estado construyó no solamente el Panteón de los Héroes Nacionales, sino que también construyó la idea de hacer fiestas cívicas para homenajear a dichos héroes y mostrarlos ante la ciudadanía como ejemplos a seguir, ¿verdad? Entonces, pues vamos a avanzar. Se me ha quedado un poco... Voy a volver a replicar la presentación. Sí, hoy sí. Hoy sí avanza, ¿verdad, Omar? Bien, vamos a mostrar pues cuáles van a ser los puntos que vamos a abordar en la conferencia. Sí, avanza, Jorge, tranquilo, dale. Voy a abordar básicamente dos temas, ¿no? Dentro de esas efemérides y fiestas cívicas. El primero es la invención, cómo se dio la invención del Panteón de los Héroes Nacionales y de las fiestas cívicas. Y voy a cerrar con una pequeña reflexión sobre cómo nos encuentra la celebración de las fiestas patrias en tiempos de pandemia, ¿verdad? Esos dos van a ser los puntos que vamos a tratar. Bueno, el significado de las fiestas cívicas y de las efemérides, primero preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué significan las fiestas cívicas y las efemérides? Bueno, en los estudios que yo he citado, que he referido de otros autores que han estudiado en Europa estos temas, nos dicen que las efemérides son importantes para las naciones porque son momentos en los cuales éstas reflexionan sobre el tipo de comunidad que han logrado construir y sobre todo hacen interactuar las tres dimensiones históricas, ¿no? Nos permiten renovar los lazos del nacionalismo entre los habitantes, ¿verdad?, que hemos compartido del pasado, y también establecer compromisos para desarrollar proyectos futuros y comunes, ¿verdad? De modo que la invención de las efemérides tiene que ver con la interacción entre hechos que acontecieron en el pasado, que ahora en el presente significan algo para nosotros y nos permiten a partir de dichas celebraciones reflexionar sobre qué futuro de comunidad queremos tener en el mañana, ¿verdad? Bueno, con respecto a la invención del Panteón de los Héroes Nacionales, ¿verdad? Muchos autores dicen que desde que nació el Estado-Nación moderno, a partir de la Revolución Francesa de 1789, para ganar lealtad, legitimidad frente a sus ciudadanos, necesitaban construir o inventar varias cosas. Una de ellas eran los símbolos nacionales, tener una bandera nacional, un escudo nacional, un himno nacional. Ya reflexionaron sobre la bandera nacional la vez pasada. Pero junto a esos símbolos nacionales se necesitaba inventar también héroes nacionales. Estados Unidos tiene a Washington, Venezuela tiene a Bolívar, Francia tiene a Napoleón y Honduras desde el siglo XIX se dio a la tarea también, junto a la creación de símbolos nacionales, de la creación de héroes nacionales, como se ven acá, ¿verdad? Se creó el Panteón encabezado por Morazán y también José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, Cabañas. Posteriormente se creó la Empira. Y para muchos hoy en día, como ven en el meme, también la doña que vende baleadas son en realidad heroínas, ¿verdad? Las mujeres, más de la mitad de las mujeres sostienen la economía nacional vendiendo tortillas, vendiendo baleadas. Nuestras abuelas y madres, la mayoría madres solteras, ¿verdad? Realmente son unas verdaderas heroínas a la altura de los héroes del Panteón de la Patria, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todo ese panteón, el que se concibió como el arquetipo más importante de todos ellos, porque guardaba muchísimos elementos, tanto de heroísmo militar como de estadista, como de pensador, fue el general Francisco Morazán Quesada, como lo vemos en este grabado de perfil, el grabado clásico, ¿verdad?, que aparece solo con un perfil. No se le ve la otra oreja, por eso se hizo la leyenda esa de que
a lo mejor no tenía la otra oreja, pero eso es falso. Morazán sí tenía sus dos orejas, ¿verdad? Y se crea pues ese panteón, ¿verdad? Morazán está en el centro encabezándolo y luego se agregan otros héroes. El general Trinidad Cabañas, que era su principal oficial, su tío político don Dionisio de Herrera, además de José Cecilio del Valle, que se concibe como un héroe civilizador, y el padre José Trinidad Reyes, que se concibe como un padre educador, ¿verdad? Estos son justamente los héroes, ellos, José Cecilio del Valle, ¿verdad? Y el padre Reyes, ¿verdad? ¿Cuándo es que se construye este panteón? ¿Cómo se crea, verdad? ¿Qué hacen los que lo crean? En el caso de Honduras hemos revisado las fuentes y demostramos fehacientemente que aunque los símbolos nacionales principales, la bandera y el escudo, se crearon antes, en la década de 1860, fue durante el gobierno de la Reforma Liberal de 1876 de Marco Aurelio Soto y su secretario general de gobierno, su primo a la vez, el abogado Ramón Rosa, son los que crean e institucionalizan a través de la estatuaria cívica el Panteón de los Héroes Nacionales. Ellos lo que hicieron fue que tomaron como arquetipo de principal héroe al general Francisco Morazán Quesada, ¿verdad? Pero ¿cómo entendemos el panteón el concepto de panteón de los héroes nacionales, ¿verdad? Bueno, explicamos en nuestros trabajos que la construcción simbólica que se erige sobre las hazañas efectuadas por personajes históricos excepcionales, algunas veces deificados y reificados, y que la mentalidad colectiva ha escogido para celebrar sus acciones mediante diferentes actividades, sean materiales o inmateriales, ¿verdad? Se elige pues desde el gobierno o desde el pueblo cuáles van a ser esos héroes, ¿verdad? Y una vez que se eligen y se institucionalizan, estos héroes, próceres y prohombres, son loados en los discursos cívicos, en los libros de texto de historia, en la literatura, por ejemplo, en novelas o en poesía, ¿verdad? Y también, sobre todo, por medio de algo que se pueda ver, que toda la gente pueda ver en los espacios públicos. Y eso es mediante estatuas también, principalmente mediante la estatua que se erige en los nuevos espacios cívicos de las ciudades de la nación, pero también mediante símbolos y figuras alegóricas, es decir, la imagen de ellos se empieza a proyectar en medios de circulación nuevos, como por ejemplo en los billetes cuando se crean las monedas nacionales, o sobre todo también en los sellos postales que se ponen como estampillas en las cartas y que circulan a todo el mundo, y que de esa manera en Europa y en Estados Unidos y en América se pueda ver en las estampillas que el héroe principal de Honduras es Francisco Morazán o José Cecilio del Valle, ¿verdad? De tal forma, la nación y sus héroes merecen ritos y fervor especiales en la conmemoración cívica, patriótica, republicana y nacionalista en privilegiados lugares de la memoria. Y esos lugares de la memoria, para ser vistos por toda la población, se eligen justamente en los principales espacios públicos, que son los parques o plazas principales de las capitales o de las ciudades de provincia, ¿verdad? De este modo, entonces, la principal acción que hicieron los reformadores liberales, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, en la Reforma Liberal de 1876, es que deciden crear el Panteón de los Héroes mediante la construcción y erección de estatuas de los héroes para ser ubicadas en las plazas principales de Tegucigalpa. Y para ello deciden hacer permítanme que se me está agotando la batería, entonces voy a traer el cargador.
Ok. Bueno, vamos a hacer un poquito de espera ahí. Sumamente interesante lo que el doctor Amaya está exponiendo esta noche. Creo que todos estamos bastante atentos, además porque la manera que hace su exposición el doctor Amaya es una manera muy, es algo bastante dinámico, ¿verdad? Algo que quiera aportar hasta este momento, licenciado Omar Talavera. Sí, básicamente que ahorita ya vemos que hay varias preguntas en el Facebook Live. Entonces, como ustedes pueden ver, la presentación que nos está haciendo el doctor Amaya es bien didáctica, ¿verdad? Él va desarrollando la temática con el objetivo de que vayamos entendiendo y aprendiendo cómo es que se va creando este panteón sagrado, como se le llama, ¿no? De los próceres o héroes. Y ya hay preguntas interesantes, ¿verdad? Pero vamos a esperar hasta el final para leer las preguntas y que se den las respuestas. Así que ustedes pueden perfectamente desde ya ir haciendo las preguntas en el Facebook, ¿verdad? Y luego el amigo Giovanni será quien pues va a dar lectura a cada una de ellas. Como pueden ver ustedes, este es un tema muy interesante, ¿verdad? Y una cosa muy interesante y poco tocado también, ¿verdad? No es tan, no ha sido tan trabajado, pero en este caso pues el doctor Amaya sí lo ha trabajado pues durante 20 años y Siempre por eso yo pasa les esto, decía que ¿verdad? es un referente. Sí, Jorge, siempre pasa, pero bueno, aquí estamos listos para seguirte escuchando, ¿verdad? Y atentos para seguir aprendiendo de tus enseñanzas. Pues Así sí, que, ya. bueno, listo. Ahí quedas, Sí, pues. hombre. No me fijé que estaba solo con la carga. Ok. Bueno, hoy sí ya regresamos. Bueno, hablaba que lo que hacen los reformadores es que contratan a, a un escultor famoso de europeo, don Francesco Durini Vasali, para que haga las estatuas de los héroes. Este arquitecto y escultor, don Francesco Durini, tenía una empresa que tenía sucursales en varios países de América Latina y es un contrato para la época bastante millonario, porque los requerimientos de las estatuas solicitaban que fueran de mármol de Carrara, que era el más caro, el más famoso del mundo, y bueno, imagínense el coste de flete para que esas obras vinieran desde Europa hasta América, era carísimo en realidad. Luego llegaban al puerto de Amapala y después de ahí trasladarlas a la capital de la República. En aquella época era casi como ir a la luna. Y entonces establecen la contrata hacer 9 estatuas de diferentes héroes, con lo que se construye de esa forma el llamado Panteón de la Patria. Aquí vemos en una fotografía justamente al escultor don Francesco Durini, que junto con su hermano Lorenzo fueron los que hicieron todas estas estatuas, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las estatuas? ¿Cómo nace entonces ese panteón de los héroes? Bueno, por supuesto estaba los que hemos mencionado. José Trinidad Reyes, que es concebido como un héroe de tipo civilizador o educador, ¿verdad? El general José Trinidad Cabañas, que se concibe como un héroe militar y que fueron destinados a ser ubicados en la Plaza de la Merced, donde quedaba la universidad, el antiguo convento de la Merced. También la estatua pedestre a José Cecilio del Valle para la Plaza San Francisco, que se concibe como un héroe civilizador, cultural. También una estatua alegórica, que es la Estatua de la Libertad, que se ubicó en la plaza del Parque de la Inmaculada Concepción en Comayagüela, que todavía está, y las estatuas también alegóricas de las 4 estaciones para ser ubicadas en la plaza central, en el Parque Central de Tegucigalpa, y junto con todas ellas, la principal de todas es justamente la estatua ecuestre, la más espectacular de todas, la del general don Francisco
Morazán Quesada, destinada a la plaza central de Tegucigalpa. Y más o menos cuando recién se había instalado, justamente así se miraba la estatua en el antiguo Parque Central de Tegucigalpa. Esta fotografía es de 1889. Se ve todavía que las obras en el parque que están en obras, ¿verdad? Acá se ve justamente la estatua, ¿verdad? Y Tegucigalpa, como se ve, era todavía un pueblo de provincias con sus calles empedradas, ¿verdad? Pero así más o menos lograron ver los capitalinos cuando se erige la estatua del general Morazán en el Parque Central de Tegucigalpa, que de hecho a partir de entonces se empezó a llamar como Parque Morazán. Y en aquel tiempo la gente pudo ver así, entonces más o menos como vemos en este dibujo de 1884, donde se ve la estatua del general, se ve la antigua verja de hierro, ¿verdad? Y madera que habían traído de Europa, una señora paseando ahí por la acera, ¿verdad? Y se ve aquí ya una de las estatuas alegóricas de las 4 estaciones que se ubicaron en cada uno de los 4 puntos de la plaza. Aquí otro grabado de pocos años después, de finales del siglo XIX, se puede ver que la estatua tenía una pequeña verja de hierro con unos faroles que luego fueron quitados y se le puso una base más alta. Recuerdan que ahora tiene una especie de escalinata, en aquel tiempo estaba, como podemos ver, casi a ras de piso, ¿verdad? Solamente con su base de piedra. Acá se puede ver la base de piedra, ¿verdad? Que tenía la estatua. Esta foto es ya de principios del siglo XX, cuando todavía se ve el kiosco, el antiguo kiosco que tenía el Parque Central, donde se hacían recitales de poesía y conciertos de música. Aquí el antiguo edificio de los corredores, que es hoy en día el Midense Soto. En este caso, la estatua al principio estaba viendo hacia el sur. Aquí sería la calle que va al Congreso Nacional, ¿verdad? Y Morazán está viendo hacia el sur, en alegoría a que está viendo hacia la batalla de la Trinidad. Luego la estatua de José Cecilio del Valle, recuerdan, se ubica en el Parque Valle, como le decimos, junto a la plaza de San Francisco, de la iglesia de San Francisco. Aquí se ve la iglesia. Y luego las estatuas del Padre Reyes y del general José Trinidad Cabañas se ubican en la plaza del Parque La Merced, ¿verdad? Aquí se ve la iglesia de La Merced, que era la universidad también. Este edificio es donde actualmente está el Congreso Nacional. Y aquí se ven justamente la estatua del general Cabañas y al fondo la estatua, el busto, ¿verdad? Del Padre José Trinidad Reyes. Como se ve, antaño también las estatuas tenían una pequeña verja de hierro que hacían ver a la ciudad, a la plaza realmente muy bonita, tal como era justamente en la misma época en las plazas y parques de Londres o de París, ¿verdad? Bueno, junto con el Panteón de los Héroes Nacionales, los reformadores liberales también crearon lo que los historiadores y los que estudiamos estos temas llamamos como las fiestas cívicas, ¿verdad? Se oficializan las fiestas cívicas. ¿Qué significan las fiestas cívicas? Bueno, las fiestas cívicas son celebraciones ceremoniales que se hacen en ciertas efemérides históricas, en las que, diríamos, como en el caso de los seres humanos que cumplimos años en la fecha que nacimos, lo mismo se hace en las efemérides. En la fecha en que se realizó ese evento se hace una especie de conmemoración. Esto es cuando se celebra el Día de la Independencia o el Día de Morazán, de la muerte o nacimiento de Morazán, o el Día del Empira, ¿verdad? Es decir, esas fechas históricas cada año se conmemoran como efemérides o en este caso como fiestas cívicas. Se crea, por tanto, el calendario de las fiestas cívicas escolares,
Y dentro de todo ese calendario que tiene diferentes fechas, recuerdan el Día del Estudiante, el Día del Empira, el Día de Morazán. Dentro de todas esas fechas, la más importante, por supuesto, iba a ser el cumpleaños de la patria, es decir, la fiesta del 15 de septiembre de cada año, ¿verdad? Y en este caso, pues, hacemos esa fiesta a través de desfiles, como vemos aquí a este niño desfilando, ¿no? Con una vestimenta militar como que si fuera un soldadito de Morazán o de Cabaña, ¿verdad? Y ya vimos anteriormente, ¿verdad? La fotografía que les mostraba en la portada de esa efeméride de cada 15 de septiembre, en este caso la de 1942, cuando se celebró el centenario de la muerte del general Morazán, ¿verdad? Y a partir de entonces, cada año se empezó a celebrar, ¿verdad? En este caso vemos una foto de los años 20, ¿verdad? De un par de cadetes de la escuela militar haciendo guardia, haciéndole honor a la estatua del general Morazán ahí en el Parque Central, ¿verdad? O esta otra fotografía, ¿no? De un grupo de muchachos Boy Scout en los años 30, haciendo una visita a la estatua de Morazán para tributarle un arreglo floral al general Morazán, ¿verdad? Y esta otra que es igualmente del 15 de septiembre de 1942, donde se ve a los estudiantes, vean ustedes, vean todos vestidos de albo, todos de blanco, ¿verdad? Celebrando, rindiéndole honor el 15 de septiembre a la estatua del general Morazán, y allá la gente, ¿verdad? En las azoteas y en las ventanas de las casas de Tegucigalpa, que ya se demolieron la mayoría, ¿verdad? Asistiendo y viendo apoteósicamente el evento, ¿verdad? Esto nos da idea, recuerden que Tegucigalpa, esta foto es de los años 40, Tegucigalpa en los años 40 tenía 60,000 habitantes, era poca población. Hoy en día en la colonia Kennedy viven 60,000 personas, imagínense. Entonces en aquel tiempo casi todo mundo podía ir a ver los desfiles ahí al Parque Central de Tegucigalpa, ¿verdad? Los militares también le rendían tributo, ¿verdad? A la patria, tanto el 15 de septiembre como el día del nacimiento del general Morazán, el 3 de octubre. Aquí se ve a los cadetes de la escuela militar coronando de flores la estatua del general Morazán en una foto de los años 50, ¿verdad? Y esta otra foto espectacular, justamente ese mismo día del 15 de septiembre de 1942, el entonces presidente general y doctor Tiburcio Carías, vestido elegantemente de frac y con sombrero de copa, ¿verdad? Entregando un arreglo floral al general Morazán, junto con los miembros de su gabinete, ¿verdad? Y con los oficiales del ejército rindiendo tributo a Morazán, ¿verdad? Y esta otra foto es espectacular, es una foto, les comparto, de un amigo nuestro, de Juan Carlos Valladares, que está ahí. Miren, ese día fue elegido para, en un acto del 15 de septiembre, hacer una declamación de poesía a la patria y a los héroes de la patria, ¿verdad? Nos da idea esta foto entonces de cómo desde este tipo de panteón de los héroes nacionales se fueron creando como sentimientos de identidad y de civismo. Para ello existía antes la clase de educación cívica en el currículum nacional de educación, ¿verdad? Hoy en día esa clase desgraciadamente se eliminó, ¿verdad? Y también se hacían desfiles. Esta práctica fue imitada de los desfiles que inventaron los estadounidenses desde el siglo XIX, que hacían en su fiesta de independencia el 4 de julio, donde salían muchachas desfilando en bandas de guerra, ¿verdad? Tanto las palillonas como los muchachos de las bandas de guerra. Esta foto es de los años 70 en un desfile en San Pedro Sula. Y bueno, hoy en día es así, ¿verdad? Es un poco con faldas más cortas y a mucha gente le molesta esto.
de esta demostración que consideran inadecuada, ¿verdad? Porque las muchachas andan mostrando pues parte de su cuerpo en los desfiles, pero bueno, esto es una práctica que a los jóvenes algunos jóvenes les ha gustado en los colegios y yo creo que es bien difícil de romper, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Tal vez solo decir que como resultado de todo eso, de la creación del Panteón de los Héroes Nacionales, en ese proceso de construcción heroica de todos los héroes, pero especialmente de Francisco Morazán, por parte del gobierno reformista, también el general Morazán se convirtió en un referente identitario en el país para nombrar o designar espacios, lugares, instituciones, artículos. En fin, se dio un proceso de, podríamos decir, morazanización de la identidad nacional en Honduras. El nombre de Morazán parece que pasó a formar parte de lo que hoy en día llaman marca país, para designar muchas cosas que se identificaran como hondureñas. Bueno, son muchísimas, yo he rastreado muchísimas, pero vean, por ejemplo, cuántas instituciones se llaman Morazán. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el Estadio Morazán en San Pedro Sula, el Boulevard Morazán, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, el nombre de nuestro mismo departamento, Francisco Morazán, incluso barrios como el barrio Morazán en Tegucigalpa, y también hasta cantinas. Hay cantinas que se llaman Morazán en Honduras. Es decir, que la figura de Morazán pasó a convertirse como en una especie de selfie de la identidad nacional en Honduras. Hoy en día, diríamos en términos modernos, diríamos que una selfie representa una cosa, a una persona, pues Morazán pasó a representar muchas caras de la identidad hondureña, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado de Honduras creó en el siglo XX la Orden General Morazán para entregar a extranjeros que sirvieran a la patria, ¿verdad? Es la máxima presea que otorga el Estado de Honduras y para ello se eligió no solo el nombre, sino que el rostro de Francisco Morazán, como vemos aquí, ¿verdad? También la cara de Morazán pasó a formar parte de las monedas nacionales que circulaban tanto a nivel local, pero también a nivel internacional para los coleccionistas, ¿verdad? Y aquí quedó estampada en los billetes de 5 lempiras que antes sí costaban. Hoy en día 5 pesos no te compras ni media baleada siquiera, ¿verdad? Pero ahí aparece el general Morazán. Se le puso el nombre de Morazán a escuelas en Honduras. Aquí vemos el caso de la escuela Francisco Morazán de Tela en los años 30, que quedaba frente al Parque Central de la ciudad. O aquí en Tegucigalpa se le puso el nombre de Francisco Morazán a la Universidad Pedagógica Nacional. O también a lugares, el barrio Morazán, ¿verdad? Que nació en los años 40. La represa hidroeléctrica El Cajón, que es la más grande del país y de Centroamérica, se llama oficialmente represa hidroeléctrica Francisco Morazán, ¿verdad? O el Boulevard Morazán en Tegucigalpa. También todavía sigue desplegándose la figura de Morazán y de los héroes. En los puentes de la colonia San Miguel se hicieron estos murales escultóricos, ¿verdad? En alto relieve, ahí debajo de los puentes, ¿verdad? Unos nuevos edificios que están ubicados ahí en el Boulevard Morazán se llama justamente Edificio Corporativo General Francisco Morazán, como lo vemos en esta foto, ¿verdad? En San Pedro Sula, el Estadio Francisco Morazán. Incluso nombres de negocios. Vean en este anuncio de principios del siglo XX, en Tegucigalpa había un negocio de un inmigrante alemán, don Nicolás Cornelsen, que se llamaba Bazar Morazán. Y hace poco, miren, unos hondureños abrieron en Estados Unidos un restaurante que vende comida mesoamericana que se llama justamente
restaurante Morazán. Incluso cantinas hubo, miren, ¿verdad? Aquí para que vean que no es mentira. En Choluteca, ahí frente a la casa de Dionisio de Herrera, hubo una cantina que se llamaba Francisco Morazán. Alta es la noche y Morazán vigila, decía, citando el poema de Neruda, ¿verdad? Incluso hoy en día, recuerdan, los hermanos Galeano y muchas otras marcas están sacando ropa casual con la imagen de Francisco Morazán, ¿verdad? Se ha convertido pues como en una mercancía o en una selfie Francisco Morazán, ¿verdad? Y bueno, finalmente para cerrar, ¿verdad? El mes de las fiestas patrias en tiempos de pandemia, bueno, nos ha agarrado así, nos ha agarrado con mascarilla, ¿verdad? Nos ha agarrado descuidados, nos ha agarrado en una situación de crisis económica, la pandemia nos ha amenazado, nos ha causado posiblemente nos ha hecho experimentar el miedo histórico más intenso y más grande de toda la historia moderna de Honduras. Yo creo que no se sentía tanto miedo colectivo desde la época colonial, desde hace 300 o 400 años, no existían miedos tan intensos porque ya van más de 2,000 muertos en Honduras, ya van más de 70,000 compatriotas que se han contagiado. Entonces, en este contexto, las fiestas patrias han tenido que interrumpirse, o por lo menos la modalidad con que se celebraba la fiesta cívica mediante los desfiles en que salíamos a desfilar o a ver los desfiles a las calles o al Estadio Nacional, y nos han mantenido encerrados, nos han obligado a encerrarnos. La Secretaría de Cultura quiso en su momento que hubiera desfiles de bandas de guerra especialmente, pero después se vio que era improcedente y después decidieron hacer concursos de palillonas, pero virtuales, ¿verdad? Pero es bien difícil en realidad. Yo creo que el contexto en el que nos ha encontrado la pandemia es de miedo, es de temores, pero igualmente yo creo que el contexto ha permitido renovar demostraciones de civismo de muchos hondureños. Algunas de las que yo he observado, por ejemplo, es que muchísimos hondureños, ¿verdad? Sobre todo jóvenes artistas, están haciendo murales cívicos, alegóricos, con los dibujos y estampas de los héroes de la patria a través de diferentes calles de Tegucigalpa y de las principales ciudades del país. Otro es que muchos profesores, mediante esta modalidad virtual, están haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, he visto que algunas profesoras que a lo mejor cuando fueron estudiantes fueron palillonas, han hecho, ¿no?, en alguna clase como una especie de acto, ¿verdad?, o representación como teatral, desfilando para sus estudiantes y un poco para que se rían, para que vieran los estudiantes que sus profesores también hicieron lo mismo cuando fueron jóvenes, que me parecieron demostraciones de civismo realmente emotivas y realmente divertidas e interesantes. Y finalmente creo que otra demostración de civismo que tuvo bastante la ciudadanía en estos meses y durante el mes de la patria, ha sido que constantemente han reclamado, y creo que con justicia, al gobierno de la República por supuestos actos de corrupción de algunos funcionarios en la gestión y administración de recursos que se han destinado o que eran destinados originalmente para atender la salud del pueblo, pero que se ha acusado a funcionarios de varias instituciones de malversar fondos o hacer compras sobrevaloradas de material sanitario, de hospitales, ¿verdad? Y entonces la población ha desplegado en diferentes espacios públicos, en puentes, en paredes, en fin, en las redes, ¿verdad? En las redes sociales, han desplegado la famosa esa frase, ¿dónde está el dinero? Creo que ha sido un reclamo que nos permite ver que todavía hay muchos hondureños que pensamos y que creemos que los funcionarios están ahí en los puestos de gobierno, no para robarse el dinero,
sino para atender las demandas de salud, de educación y de seguridad social y de seguridad ciudadana de los ciudadanos, ¿verdad? Así que, pues así nos ha encontrado la pandemia, ¿verdad? Con la mascarilla y en cuarentena, pero ojalá que podamos sobrevivir a esto y el próximo año celebrar ya no la independencia mediante esta modalidad virtual, sino que sea en vivo, que hagamos una conferencia mejor en un espacio y que nos veamos ahí cándida y calurosamente, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar por ahí, ¿verdad? Ahí dejo la exposición, Omar. No sé si quieren hacer algún comentario, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy completa y muy entretenida esta exposición que usted ha hecho. Ya me puedo imaginar sus alumnos en la clase, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muy contentos de tenerlo a usted frente a ellos en las aulas, porque sí se nota la preparación y la pasión con la que hace esto. Así que le saludamos realmente cariñosamente y bueno, como usted lo ha dicho, hay comentarios, hay preguntas. Sin duda que hemos tenido un auditorio muy atento esta noche. Es una hora propicia. Bueno, quiero comentarle también, doctor, que se escogió este horario porque durante el día también se están llevando a cabo conversatorios con estas temáticas, pero en este horario lo hemos decidido para que tengamos un público diferente, digamos, porque por el día hay alumnos, hay también otro tipo de público que puede asimilar ese tipo de temas de otra manera, pero ahorita es como algo más profundo, digamos, ¿verdad? O sea, entrar también a la crítica, entrar al porqué, al cuestionamiento, y usted lo ha hecho de una manera muy sencilla. Todos hemos entendido realmente cómo fue este proceso de escoger a estos personajes y que ahora los tengamos en el altar de la patria. Bueno, entonces comenzamos con los comentarios y las preguntas. Aquí nos escribe Rommel Matamoros y dice, ¿hubo algún contacto o correspondencia entre Bolívar y Morazán? Sí, gracias, licenciado Giovanni. Sobre esa pregunta, sí, hubo intercambio epistolar. Yo escribí cuando murió el comandante Hugo Chávez, escribí un artículo sobre las relaciones de Venezuela con Honduras y encontré una correspondencia de Morazán cuando era presidente de la República Federal. Encontré un par de misivas que el general Morazán envió a Simón Bolívar. Excelente. Perfecto. Bueno, tal vez podemos dejar de compartir pantalla ahí, licenciado, para que la gente pueda apreciar. Sí. Ahí, ok. También, bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados, ¿verdad? Pero realmente hay un público que está queriendo escudriñar y queriendo saber más allá de lo que nos dicen en las aulas escolares, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay un comentario de Ruth Morales y dice, excelente tema, porque muchos no saben que es un héroe y que es un prócer, y el asunto es que lo enseñan a los niños y a los jóvenes así. Buenas tardes a todos, saludos, licenciado Marta Talavera, desde el pueblo que endulza Honduras, Taulabé, le dicen. Mandan saludos al licenciado Talavera. Licenciado Eliud, Daniel Navarro dice, saludos al maestro y amigo Jorge Amaya y Omar Talavera. Tremendos historiadores, sin duda hay mucho que aprender. Ok, hay diferentes saludos. Y okay. Dice Juan Carlos Molina, también excelente expositor y un gran historiador. Nos escribe Raquel Andino Sosa, buenas noches. Quisiera saber si como héroe solo se considera al Empira o también Morazán. Y también si quedó algún personaje fuera de la lista de los héroes y próceres, nos pregunta. Sí, héroe puede ser hombre, mujer, puede ser funcionario público, ¿no? Puede ser un militar o puede ser un intelectual. Los héroes, hay diferentes tipos de héroes, ya lo expliqué un poco en la conferencia, ¿verdad? ¿Se quedó alguno por fuera? Sí, hay algunos. De hecho,
rector de nuestra universidad y a su vez uno de los historiadores más importantes, don Rómulo Ernesto Durón, él siempre habló de que había unos héroes como de segunda generación y que él se dedicó a estudiar. Por ejemplo, héroes como don Joaquín Rivera o don Diego Vigil, que fueron acompañantes de Morazán en su proyecto de la República Federal, ¿verdad? Y sí, el panteón de los héroes se puede ir ampliando. De hecho, hay muchísimos intelectuales que en las últimas décadas han exigido la ampliación de los héroes, del panteón de los héroes, ubicando, por ejemplo, más mujeres, que se ubiquen mujeres dentro del panteón de los héroes nacionales. Para mí hay muchísimas mujeres que podrían ser consagradas como heroínas, la poetisa Clementina Suárez, o por ejemplo, doña Alba Alonso de Quesada, que fue la primera mujer que egresó como abogada de la Universidad Nacional y que dio tanto, todavía está viva, doña Alba tiene casi 100 años ya, ¿verdad? Es una heroína, imagínense una mujer hace 70 años en las aulas de la universidad, que era solo de hombres. Y más cercanamente, Bertita Cáceres, que defendió nuestra soberanía, nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros ríos. Para mí, perfectamente debería ser ubicada en el Panteón de los Héroes Nacionales. En todo el mundo se conoce hoy en día el nombre de Berta Cáceres, ¿verdad? Berta Cáceres es reconocida como, quizá como la última gran defensora del medio ambiente ejecutada, ¿verdad? Por gente que se quiere apropiar de los recursos a la fuerza. Entonces, Honduras tiene muchísimos héroes, muchísimos personajes que pueden ser elevados a la estatura de héroes. Y sí, lo que preguntaba alguien por ahí, la diferencia entre héroes y próceres. Bueno, los próceres se refieren más como a los que participaron del proceso de independencia, antes y después, ¿verdad? Y los héroes pueden estar ubicados en cualquier etapa, desde la época prehispánica como Lempira, hasta héroes del periodo colonial como el Padre Reyes, o héroes de la época republicana como Morazán, y hoy en día pues podría ser esto, ¿no? Clementina Suárez, o la abogada Alba Alonso de Quesada, o Berta Cáceres, para algunos también Carlos Pavón Plumer, ¿verdad? ¿Por qué no? Un deportista puede ser héroe. Imagínense cuánta alegría le dio Carlos Pavón Plumer a toda la hondureñidad, a los 9 millones. Los goles de Carlos Pavón fueron la alegría de 9 millones. Y ahí no importa si son nacionalistas, liberal o de libre, todos nos alegramos. Hay países donde hay héroes deportivos, héroes del fútbol, ¿verdad? Mandela, por ejemplo, en Sudáfrica, casi exaltó como héroes a los deportistas de la selección de rugby, que fueron los primeros que integraron a jugadores negros y blancos, ¿verdad? Entonces puede haber diferentes tipos de héroes perfectamente, ¿verdad? De todo tipo, no solo políticos. ¿Por qué solo héroes políticos o militares? Para mí un héroe es, miren, para mí, ¿verdad? Por lo que he estudiado, para mí un héroe es aquella persona que hace un esfuerzo sobrehumano para contribuir al bienestar de toda su nación, ya sea en lo político, en el deporte, en la educación, en la cultura. O sea, puede haber héroes puede haber de todo tipo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de despejar varias dudas, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Bueno, nos dicen también, excelente expositor esta noche, no me he perdido ningún conversatorio de esta serie. Felicitaciones a todos. Rommel Matamoros pregunta, ¿la figura del Lempira tenía realce en la población en el periodo colonial y en la reforma liberal? Fíjese que creo que la persona que mejor y más ha estudiado ese tema, que es el doctor Darío Uraque, a quien enviamos un saludo, un historiador hondureño que reside en Estados Unidos, él contó muy bien la historia de cómo Lempira se construyó como imaginario de nación. Creo que en la época colonial, donde se mantenía su memoria de manera oral, era sobre todo en la comunidad lenca, y Darío Uraque cuenta que
dentro del resto de la población hondureña, es decir, ya con los blancos y los criollos y mestizos, Lempira comenzó a tener eco hasta el siglo XIX, más o menos a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, cuando un poeta de Gracias, Lempira, el señor Jeremías Cisneros, hizo un poema a Lempira en la década de 1860 más bien. Esa fue la primera vez que Lempira aparece como dentro de la memoria cultural e histórica del resto de población, ya no solo dentro de los lencas. Creo que en la época colonial, más bien solo entre los indígenas, tuvo memoria Lempira, y luego ya el resto del país fue hasta la época republicana en el siglo XIX, más o menos desde mediados del siglo XIX. Perfecto. Bueno, al parecer hay bastante interés, ¿verdad? De parte de todos. También aquí nos están escribiendo. También el licenciado Eliud Navarro dice, usted, doctora Maya, influyó en Soto y Rosa el hecho de que otros personajes hondureños que realizaron gestas importantes como el presbítero José Antonio Márquez, José Santos Guardiola, Florencio Satruch, José María Medina, vivieran en una época donde los reformadores consideraron colonista, conservadurista, no los incluyeran en el panteón de los héroes, o acaso existieron otras razones? Sí, un saludo a nuestro colega Eliud Navarro, un saludo fraterno. Sí, yo creo que efectivamente los reformadores Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, de manera consciente, como ellos eran liberales y se identificaban más con el proyecto liberal de Francisco Morazán, obviaron en la ubicación del Panteón de los Héroes Nacionales a otros hondureños que tenían mérito, como Florencio Satruch y el mismo José Santos Guardiola, que ha sido catalogado más bien como conservador. Pero José Santos Guardiola, por ejemplo, enfrentó, ¿verdad? Creo yo, valiente y patrióticamente, las negociaciones con Inglaterra para la devolución de las Islas de la Bahía y de la Mosquitia, ¿verdad? No era fácil, imagínense, en el siglo XIX enfrentarse al imperio más grande del mundo y obligarlos a sentarse de igual a igual para negociar, quitarle territorio a Inglaterra, ¿verdad? O no quitarle, pero los ingleses se habían apoderado ilegalmente de esos territorios y era recuperarlos más bien. Y además Guardiola se enfrentó contra la invasión del filibustero William Walker, y no solo eso, sino que dio la orden de fusilarlo, imagínense, en Trujillo. Entonces me parece que Guardiola merecía estar ahí, me parece que Florencio Satruch merecían estar en el panteón, y no lo hicieron porque fueron identificados efectivamente por Rosa y Soto como conservadores. Perfecto. También tenemos por aquí, dice, bueno, las personas están escribiendo, excelente conversatorio, la exposición y todo. Saludos hasta el Progreso Lloro, hasta Santa Rosa de Copán también. Dicen, hermosas fotografías, son una joya para nuestra patria. Le escriben ahí, doctor. Gracias. También dice, existen unos billares también con los nombres de los próceres y héroes, dicen. Ah, claro, también. Si tienen la foto, sería interesante que me la mandaran para siempre ir enriqueciendo la presentación, pero sí hay billares. Bueno, ahora están sacando unas cervezas también, ¿verdad? Unas cervezas artesanales con nombres así de nombres bien interesantes. Hay una que se llama La Catracha, ¿verdad? Que recuerda a Florencio Satruch, justamente, ¿verdad? Así que sí, a mí me parece interesante que Morazán sirva como referencia de identificación de la hondureñidad. Yo soy un ferviente morazanista, soy un defensor de la memoria de Morazán y creo que merece nuestro afecto y que merece nuestra exaltación, ¿verdad? Como un personaje que quiso tener una patria de felicidad y de prosperidad, ¿verdad? Correcto. También, bueno, hay diferentes tipos de comentarios, ¿verdad? De todos, de muchas personas, y saludos. Hay bastantes saludos que ustedes lo van a poder ver ahí en el Facebook Live, que queda guardado ahí mismo, ¿verdad?
también nos escriben, nos dicen, el único lugar que no debería llevar el nombre de Morazán es la escuela militar. No se merece ese nombre. Ahí se han formado los mayores traidores de la patria. Entonces, miren, ¿qué le parece? Sí, fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hay unos militares que sí han tomado mal rumbo, pero hay muchísimos otros militares, ¿verdad? Que realmente son patriotas y grandes morazanistas. Uno de ellos es el general Maldonado Galeas, a quien envío un afectuoso saludo. Es quizá el hondureño que más conoce las hazañas militares de Morazán. Es un especialista de la batalla de la Trinidad y un asiduo colaborador de la Casa Morazán, ¿verdad? Donde estamos muchos, Omar, ¿verdad? Sí. Colaborando siempre. Lo que hacemos es voluntariado, ¿verdad? Hablando de militares, Jorge, también está este aviador Soto, el que participó en la guerra con El Salvador, que fue declarado héroe nacional también, ¿verdad? Hace poco, por hace supuesto, unos años. sí. Él es oficialmente declarado por el Congreso Nacional héroe, ¿verdad? Porque correcto, con su avión creo que derribó 4 aviones. 4 aviones salvadoreños. Exactamente. Y además quedó vivo, es decir, él es un héroe incluso latinoamericano porque creo que ha sido es el único oficial de aviación que en un combate, en una guerra en América Latina, ha derribado 4 aviones. Es una cosa espectacular, como de las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Efectivamente. Y fíjate que lo interesante en el caso de él es que lo declaran héroe nacional en vida, que a veces hasta que ya mueren le dan un reconocimiento a las personas, ¿verdad? En cambio de él se lo hacen en vida y eso fue muy importante, la verdad. Exactamente, sí. Así debería ser, ¿verdad? Claro. Ok, aquí también escribe Héctor Moisés Cruz Leitón y dice, ¿por qué el calificativo como héroe no se da a personas en estos días de tal magnitud? ¿Por qué a los héroes de antes? Dice. Sí, creo que en aquel tiempo era un poco más lógico porque recuerden que eran naciones en formación, ¿verdad? En el siglo XIX, después de la República Federal y aún en la Reforma Liberal, la nación empezaba como a gatear, ¿verdad? Como decimos en Honduras. Y por tanto se crearon muchísimas cosas, los símbolos nacionales, el panteón de los héroes. Ahora ya 200 años ya somos sociedades más complejas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en las últimas décadas hay muchísimos hondureños de todos los ámbitos que merecerían realmente tener un reconocimiento, si no ser declarados como héroes oficialmente en el Congreso Nacional, por lo menos las instituciones de la República y las instituciones educativas, darles reconocimiento mediante pues, la creación de su nombre en un espacio público, un teatro, ¿verdad? O una estatua, ¿verdad? Etcétera. Yo he ido a varias universidades del mundo y he visto que en la universidad se hacen plazas para los científicos, para los poetas, para los escritores, algo así, ¿verdad? De encumbrarlos a una dimensión que merece homenaje. ¿Sabes qué podría ser una situación positiva, creo yo? Tal vez, como dices vos, ¿verdad? No elevarlos tal vez así a una plaza ni nada, pero por ejemplo, hay un montón de escuelas, colegios que llevan el nombre de políticos que no merecen realmente que lleve el nombre de un político solo porque fue diputado y gestionó Exactamente. Entonces, yo creo que eso deberían prohibirlo, ¿no? Que los centros de educación lleven nombres de políticos y mejor buscar personas que hayan hecho cosas positivas por el país o por su departamento, por su municipio y darles el nombre mejor de estas personas y no de políticos. Exactamente, imagínate ahí de tu municipio, de tu departamento, Mar, del Oriente, del Paraíso, ¿verdad? Tantos personajes, ¿verdad? Lucila Gamero, ¿verdad? Lucila Gamero. Adalid y Gamero, es decir, tantos músicos, novelistas, escritores, hombres y mujeres, ¿verdad? Que sí merecerían más que cualquier político, ¿verdad? Fíjate ahora que, por ejemplo, Vanito vive suspirando por Alejandro Flores, ¿verdad? Entonces, claro, y ahorita, ¿y por qué? Porque el colegio de mi pueblo, del Paraíso, lleva el nombre de Alejandro Flores, ¿verdad? Claro. Ahí sí mucha hubo gente un lo desconoce, ¿verdad? Correcto. Sí, mucha gente lo desconoce aquí en Tegucigalpa y fue de los fundadores de la universidad, ¿verdad? Exactamente. Espectacular, sí.
Sí. Así es. Bueno, Sí. sin duda que hay mucho que hacer. O sea, la historia de Honduras no está escrita ya y no todo lo que está es que así es. Cada día los hondureños seguimos aportando, seguimos celebrando. Antes de terminar este conversatorio, ha sido tan agradable, ¿verdad? El tiempo se ha pasado realmente rapidísimo, ni lo hemos sentido. Yo quisiera aprovechar estos minutos para felicitar también al doctor Amaya porque he estado viendo diferentes conversatorios, pero hay uno que me ha llamado poderosamente la atención. Creo que, bueno, no recuerdo, pero es algo donde han estado participando diferentes personajes de la región centroamericana, ¿verdad? Son 200 años la nací inconclusa, la nación inconclusa es, ¿verdad? Y, Así es. perfecto. Y bueno, usted en su participación, doctor, ha sido bastante valiente, ¿verdad? Porque ha propuesto cosas ahí que deberíamos de soñar como centroamericanos, ¿verdad? Ya no solamente pensar como naciones independientes, que podríamos tener más fuerza. Y quisiera leer para el público, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad de ver este tipo de conversatorios, que por ejemplo el doctor Amaya hizo un llamado a los gobiernos de la región a promover estrategias y políticas de unidad que otorguen ciudadanía centroamericana, así como la construcción de naciones más plurales, incluyentes y democráticas. También durante la participación de este conversatorio, 200 años, la nación inconclusa, hubo diferentes diserciones, ¿verdad? En ese sentido también explicó en uno de estos, esto debe ser a nivel de los estados de nación internos, en donde se debería trabajar en debates y mesas sociales que promuevan la reforma de naciones pluriculturales e incluyentes y reimaginen países más democráticos que aspiren al bienestar de grandes naciones. También en ese sentido, explicó que uno de estos debe ser al nivel de naciones internos, en donde se debería trabajar en debates y mesas, estaba repitiendo, pensar también en una sola república, ¿verdad? En la reconstrucción de una futura ciudadanía centroamericana. Eso creo que nos pondría enfrente al concierto de las naciones, no solo de América, sino del mundo. Entre muchísimas otras cosas también mencionó el por qué celebrar, ¿verdad? ¿Por qué celebrar? Es una de las preguntas en forma crítica que muchos ciudadanos plantean ante las situaciones económicas, sociales y políticas que vienen de varios países centroamericanos, en donde sus estados no han cumplido con su deber. Sin embargo, para Amaya es importante conmemorar la historia que nos heredaron justamente personajes, hombres, mujeres que lucharon por una nación que ellos consideraban como ideal para construir la felicidad en la ciudadanía, entre muchísimas otras cosas más. Así que yo los invito a que puedan seguir, ¿verdad?, al doctor Amaya con este tipo de exposiciones que como hondureños pues nos dan esperanza de que esa nación inconclusa algún día podamos vernos paseando desde Guatemala hasta Costa Rica como hermanos, pues no ver esas fronteras ahí que nos dividen, sino que vernos como una sola nación. Entonces voy a dejar estos últimos minutos para que podamos despedirnos del auditorio y que invitarlos para que podamos seguir conversando, doctor. Hay muchísimas cosas que aportarle a la patria. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir y bueno, como les repetía al inicio, ¿verdad? Agradecerles la invitación y también ponernos a disposición y a la orden para en un futuro organizar algún conversatorio que relate un poco la historia del Teatro Nacional, ¿verdad? Que creo que merece que mucha gente conozca su historia y su importancia en la cultura nacional. Así que pues nos ponemos a la orden y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, doctor. Un placer realmente. Marta Lavera, muchísimas gracias por este nuevo conversatorio, por elegir estos invitados también, que ha sido maravilloso, ¿verdad? Gracias, Giovanni, por la oportunidad también de participar y pues como yo les expresaba, aquí iba a elegir compañeros, amigos y colegas de peso, ¿verdad? Que yo sabía que iban a dar su mayor esfuerzo. Como usted lo decía, Jorge, este mes de septiembre creo que ha trabajado 48 horas al día, no 24. Ha estado en canales de televisión, ha estado por Facebook, ha estado por Zoom, etcétera. O sea, bastante pues comprometido.
Sin embargo, cuando yo lo invité, con gusto me dijo que sí, pues que iba a ser un placer y ustedes han visto pues la calidad de presentación, ¿verdad? Creo que hemos aprendido bastante, así que Jorge, muchas gracias, ¿verdad? Y también muchas gracias a todos los que pues se conectaron. Mis alumnos de introducción a la historia también se unieron hoy para aprender. Yo les invité y se unieron también. Así que un saludo también para los alumnos de la clase de introducción a la historia, de la carrera de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos entonces, ¿verdad? Saludos y también a los alumnos de las escuelas artísticas de la Dirección de Cultura que se han conectado. Ha sido un enorme placer de parte de la directora, la doctora Lina Mancuso, del equipo técnico que hace posible estas transmisiones, ¿verdad? Que están ahí pendientes en controles para que todo salga bien, que nos podamos conectar y salir bien. Y voy a finalizar con con lo último, la participación que tuvo el doctor Amaya y que tiene que tocarnos el corazón a todos los centroamericanos. En su participación, el doctor Amaya dice, se debe de ratificar un vínculo de unidad a través del sistema de integración centroamericano cree identidad, una segunda ciudadanía centroamericana. Es decir, que aparte de que cada uno de nosotros tengamos una ciudadanía nacional, también tengamos una ciudadanía centroamericana similar a lo que acontece en la Unión Europea. Donde se han integrado políticamente, pero han construido política de acercamiento y de unidad laboral. Ese es uno de las partes que exponía el doctor Amaya, así que con esto cierro. Vamos a seguir pensando en que sí es posible y que podamos tener esta unidad que tanto necesitamos, y más en estos tiempos. Así que feliz noche a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.